Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video voy a hablar de la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Empiezo con la siguiente cita que dice: todo cuanto sobre las mujeres han escrito los hombres debe tenerse por sospechoso, puesto que son juez y parte a la vez, dijo en el siglo XVII Poulain de la Ver, feminista poco conocido. Más adelante dice de Beauvoir: los hombres son juez y parte, las mujeres también. ¿Dónde hallar un ángel? Es decir, estamos frente a la situación de que eh, aparentemente la posibilidad de la objetividad conciliatoria entre dos partes antagónicas está clausurada. Eh, Esta puede ser una visión muy conflictiva y de hecho lo es. Para entender de qué trata esta introducción hay que estar de alguna manera imbuido por concepciones hegelianas que están relacionadas con lo que se ha llamado la dialéctica del amo y del esclavo. Sin más, paso a hacer un sumario de lo que dice este texto, muy denso, muy complejo. Eh, por ahí se considera que es fácil leer a Simone de Beauvoir. Bueno, les aclaro que no. Eh, Normalmente se habla de un poco con cierta suspicacia, con cierta sospecha metódica o desconfianza frente a lo que puede decir un varón sobre este tipo de cosas. Es mi objetivo simplemente dilucidar un par de cuestiones en lo que a mí me respecta como filósofo. Eh, Después habrá otras mujeres que se dedicarán a estudiar estas temáticas y frente a las cuales algunos pueden tener mayor o menor simpatía. Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta de este texto es la cuestión un poco ingenua y cuadrada o plana que consiste en suponer que el hombre y la mujer son seres o entidades equivalentes. Es decir, la filosofía existencialista de pleno coloca a la realidad humana sujeta a una situación particular concreta que determina o define, no determina, pero condiciona fuertemente lo que ese individuo o ese existente puede realizar en la sociedad. Entonces, el hombre viene al mundo en una determinada situación y la mujer también, y no puede más que asumir aquello que se ha entendido como facticidad o como hecho de punto de partida. Esa facticidad puede estar sujeta a cambios históricos y devenir algo distinto. Este es un texto que surge en 1949. Han pasado 70 años desde su publicación. Sin embargo, bueno, es un clásico de la filosofía y así como leemos a John Stuart Mill o a Kant o a Hume, tranquilamente podemos leer a Simone de Beauvoir. En fin, lo primero que se tiene que decir es si la pregunta sobre la mujer tiene algún sentido. O sea, ¿por qué preguntamos si existen mujeres? Evidentemente, en el seno de la sociedad humana existen mujeres. Entonces, cabe preguntarse, ¿existen mujeres? ¿Qué son las mujeres? Bueno, primero Simone de Beauvoir plantea la cuestión de que hay como una especie de melancolía masculina que coloca a la mujer en un terreno de pérdida, como si la mujer se estuviera perdiendo en el tiempo. Esto puede parecer chistoso y un poco ingenuo, pero por ahí dice: sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertidos en mujeres. Como si la realidad femenina sea algo que haya de ser realizado, convertido o que en todo caso se pudiera perder. Entonces, en dónde reside lo femenino? Reside en los ovarios, reside en el plano platónico, reside acá dice, en el frufru de una falda. O sea, ¿dónde residiría lo femenino? Em, Existe una filosofía de las luces, del racionalismo y del nominalismo, que supone que lo que una cosa sea depende de cómo se nombra aquella cosa que sea. Entonces,
según estas perspectivas, ser mujer básicamente es una abstracción o una imposición positiva de la humanidad frente a un cierto género de seres humanos. Es decir, yo soy mujer, yo soy hombre, etcétera, etcétera, y se pierde cierta hondura o cierto raigambre existencial frente a lo que significa ser hombre o mujer. Frente a eso, de vuelta recurrimos a la cuestión de la facticidad, donde el ser humano, el existente, se encuentra situado, se encuentra dado por una situación concreta de punto de partida de la cual uno no puede simplemente desligarse sin más. Entonces, bueno, aparentemente aparece la cuestión de que la humanidad se escinde en dos categorías, hombres y mujeres, y que esa división en categorías es distinta a las categorías que pueden darse entre una raza discriminada a un proletario explotado por una clase dominante, dado que la mujer ha existido en toda época y en todo momento histórico, y que en todo caso está interiorizada en todas las clases y en todas las situaciones concretas de división social. Hombres y mujeres existen por todas partes. O sea, sería totalmente ingenuo pensar que existe una casta de hombres y una casta de mujeres y que existen separados en el seno de la sociedad. Bien, luego dice Simone de Beauvoir que es significativo que lo plantee ella, que lo plantee una mujer. Y aparece una cuestión epistémica que tiene que ver con que un hombre, por lo menos en 1949, nunca se plantea que es un hombre, sino que un hombre se presenta como un universal abstracto. Es decir, cuando yo hombre hablo en nombre de la humanidad. En cambio, cuando una mujer habla en nombre de su cualidad de mujer. Es decir, eh, es un hecho distintivo y a destacar que quien habla es una mujer. Esto, un poco anecdóticamente cuento, que normalmente a mí se me aparece que dado que la mayoría de los manuales de textos, ya sea de filosofía, de biología, de matemática, de física, de lo que a usted se le ocurre, como en la mayoría de los escritos, están hechos por hombres y se los denomina a los autores por sus apellidos, uno tiende casi espontáneamente a pensar que los textos son seres masculinos. Y cuando aparece una mujer, uno dice, caramba, ¿qué está sucediendo? No es que uno quiera deliberadamente ser machista, pero sin duda cuando una mujer escribe un texto, sobre todo un buen texto, un texto señor, por ejemplo, el texto de biología que es el Helena Curtis, el Curtis se lo llama sin más, que cuando uno se sorprende, francamente, cuando descubre que es una mujer, no porque uno tenga una condescendencia paternalista, sino porque, bueno, es un caso un poco anómalo. Y es llamativo como en las prácticas cotidianas a las mujeres se les suele añadir el nombre de pila. Se aclara que es una mujer quien está hablando. Como si eso supusiera una situación de excepcionalidad, el hecho de que es una mujer y no un hombre. Y bueno, es realmente complejo. Y hasta cierto punto uno no puede escaparse de la realidad social en la que vive. Pero bueno, la cuestión que dice Simón, un hombre no comienza jamás por presentarse como individuo de un determinado sexo. Que él sea hombre es algo que se da por supuesto. Y dice Simón, el hombre representa a la vez el positivo y el neutro. Aclara, en francés se dice los hombres, l'homme, para designar a los seres humanos. La mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación sin reciprocidad. Luego aclara que muchas veces se le ataca a de Beauvoir que dice tal cosa porque es una mujer y ella apela a un universal abstracto que tiene que ser la objetividad, es decir, lo dice porque es verdad, no lo dice porque es mujer. Entonces esa es una estrategia que muchas veces se tiene que decir tanto del lado masculino como del lado femenino. Es decir, si yo en este video decido hacer una explicación sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir, debo decir que lo digo no en mi calidad de hombre, sino que lo digo en mi calidad de sujeto humano que quiere hablar con verdad de aquello que discurre. Al menos esa es mi pretensión. Pero bueno, hay muchos condicionamientos.
Eh, bueno, aparece la cuestión de que la mujer está más sometida a sus condicionamientos biológicos supuestamente que los hombres y se ignora olímpicamente que el hombre tiene testículos, testosterona, hormonas y también está sujeto a vaivenes hormonales. Pero el problema está dado en que lo masculino se presenta como lo universal, como el punto de partida, como lo normal, frente a una situación anómala o contingente que sería lo femenino. Luego dice, el hombre se piensa sin la mujer, ella no se piensa sin él. Y aquí aparece esta cuestión hegeliana. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre y no éste con relación a ella. La mujer es lo inesencial frente a lo esencial, es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. Breve paréntesis, ¿qué significa esto? Bueno, Hegel en la fenomenología del espíritu, en el capítulo cuarto sobre la autoconciencia, diseña la relación de siervo y señor, o también conocida amo y esclavo. Lo que sucede en la relación de amo y esclavo es que una conciencia, hay dos conciencias que se someten a lucha por el reconocimiento. Una conciencia domina a la otra y la otra se somete. Para que esta relación funcione y se supere dialécticamente, no tiene que haber una eliminación. No tiene que surgir la muerte del débil, sino que el débil debe reconocer la negatividad y interiorizarla y asumirse a sí mismo como inferior. Es decir, para que se establezca la relación amo y esclavo, el siervo debe decir yo soy inferior, me someto a vos, voy a trabajar para vos. Debe negarse a sí mismo, porque si no se negara a sí mismo, permanecería la lucha y eventualmente alguno de los dos moriría y la relación quedaría insatisfecha. Para Simone de Beauvoir, este otro lo constituye la mujer. La mujer es aquella parte de la relación de amo y esclavo que se ha sometido al absoluto, a lo esencial, que se ha constituido en lo masculino. ¿Qué es lo esencial y qué es lo inesencial? Lo esencial significa que es el punto de partida, que es aquello que es la referencia frente a la cual se determina la verdad de un determinado discurso. Es decir, lo masculino es lo verdadero, lo esencial, lo primigenio, lo otro es lo inesencial, lo accesorio, lo contingente, lo mudable. Lo que depende de lo esencial, lo que no tiene la autonomía para definirse a sí mismo o a sí misma, sino que depende en esa alteridad de lo otro, mejor dicho, de lo uno. Ella es lo otro. Luego aparece esta cuestión ingenua de considerar a los hombres y las mujeres como en una relación de amistad y de igualdad. No, lo que ocurre es que fácticamente la relación es asimétrica y desconocer esa asimetría es de algún modo someterse a una relación de injusticia. Entonces se trata de lo que se trata en este patos de la indignación marxista, se trata de denunciar la situación de injusticia para poder solucionarla o al menos elaborar estrategias de acción más eh, más efectivas para eh, desarticular la relación de opresión. Eh, Aparece la cuestión de la naturaleza. No hay nada natural en esta concepción filosófica. Lo natural es algo que se asume dialécticamente y se asume culturalmente. No existe una naturaleza que determine a priori qué es lo que uno es, sino que hay una dialéctica, hay una asunción de aquella facticidad que te coloca en una situación que te permite hacer o no hacer determinadas cuestiones, qué caminos están abiertos, qué caminos están cerrados y qué se debe actuar. Después está esta cuestión de la solidaridad de clase o la solidaridad de grupo, de cómo los obreros y los negros, excluidos, marginados de una sociedad, admiten cierta solidaridad, pero sin embargo las mujeres burguesas no tienen solidaridad frente a las negras oprimidas por el hecho de ser mujeres. Bueno, yo acá tengo mis reservas.
Lo otro aparece en el corazón de una totalidad cuyos dos términos son necesariamente el uno para el otro. Em, bueno. Después aparece la cuestión del siglo XIX y la emancipación de la mujer. En el siglo XIX, frente a la revolución industrial, aparece la situación donde la mujer aparece como instrumento de trabajo, o sea, aparece como, mejor dicho, fuerza de trabajo. Cuando la mujer aparece como fuerza de trabajo, puede pretender o puede acceder a la conquista de nuevos derechos laborales y de una autonomía económica y social que le permita emerger como una positividad en el mundo. Frente a esta situación, surgen los antifeministas, que puede ser tanto la vieja moral burguesa como la propia moral proletaria que no quiere perder sus beneficios o sus privilegios frente a la mujer, llamémosla explotada o en condiciones de desigualdad en el seno intrafamiliar. Esto no lo dice Simone de Beauvoir, pero aparece la situación de que la mujer trabaja tanto como el hombre y sin embargo tiene mayores obligaciones como cuidar a los niños o atender las situaciones domésticas en el hogar. Eso no lo dice Simone de Beauvoir, pero bueno, queda supuesto. Aparecen otras cuestiones de ciertas injusticias o ciertas casi chicanas, si se quiere, de cómo el más mediocre de los varones se considera un semidios ante las mujeres. Es decir, en una situación donde un hombre no puede competir contra un hombre, o es mediocre, o es débil, o está tullido, o es incapacitado, se coloca en una situación de superioridad por el solo hecho de ser hombre. Esto, bueno, no me interesa esto, pero sí es a lo sumo llamativo. Y dice que, bueno, el pobre blanco del sur de Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un sucio negro, y los blancos, más afortunados, explotan hábilmente este orgullo. Luego ataca la cuestión del complejo de inferioridad de los hombres, que tienden a ser agresivos frente a las mujeres para demostrar su virilidad. Esto está dado, bueno, hay mucha tela que cortar frente a esto. Luego aparece la cuestión del ideal democrático. El ideal democrático supone que el hombre y la mujer son iguales por el hecho de ser, por esta cuestión ilustrada de que somos solo todos partes de la especie humana. Sin embargo, de vuelta aparece la cuestión de que la facticidad y la situación y las condiciones de base no son equivalentes, entonces no deja de ser el buen hombre liberal que quiere imponer los valores democráticos, se encuentra con esta situación de mala fe donde cree, por un lado, sesgo, digamos, cognitivo, donde considera a la mujer un igual, pero usufructúa las situaciones de violencia estructural o de desigualdad estructural. Y termina bueno, aparece una cuestión de condicionamiento epistémico de la mujer que dice, cito, no obstante conocemos más íntimamente que los hombres el mundo femenino porque en él tenemos nuestras raíces. Aprendemos de manera más inmediata lo que significa para un ser humano el hecho de ser femenino y nos preocupamos más de saberlo. Luego aparece la cuestión de la felicidad. No se trata de determinar quién es más feliz o quién es más infeliz. Por ejemplo, una mujer que viva sometida al hombre, pero que sin embargo viva en una mansión o que viva, eh, tenga los emblemas y los beneficios de ser mujer por ser una mujer de clase alta, con poder, capacidad de mando, recursos económicos, etcétera, etcétera, prestigio. Se trata de saber si es feliz o no es feliz que una pobre mujer proletaria oprimida. No se trata de vincularlo a la felicidad o a la infelicidad, se trata en todo caso de adoptar una moral existencialista. ¿Y en qué consiste adoptar una moral existencialista? Cito, todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos como una trascendencia. No alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades. No hay otra justificación de la existencia presente que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto. Cada vez que la trascendencia recae en inmanencia, hay degradación de la existencia en sí, de la libertad en facticidad. Entonces,
No se trata de vincularlo a la felicidad, se trata de vincularlo a la positividad de la realidad humana. Se trata de cómo se puede asumir la situación de ser oprimido, ya sea proletario, ya sea negro, ya sea mujer, asumir la condición de opresión y de vincularse a su proyecto existencial que te permita hacer una trascendencia, que te permita ejercer tu actividad espiritual sobre el mundo y actuar positivamente en una determinada dirección. Entonces, la mujer que vive en la clase dominante y alta no puede presentarse como una trascendencia porque pese a todo es una alternidad, es el otro de lo masculino y nunca puede ejercer su libertad autónoma de acción y libre, sino que permanentemente es un ser subordinado. Frente a esto, no recuerdo dónde estaba. Sí, esto. Cierro con esta cita. Los hombres saben lo que pierden al renunciar a la mujer tal y como la sueñan, pero ignoran lo que le aportará la mujer tal y como será mañana. Bueno, entonces, esta situación que siempre tiene que ver con una cuestión dialéctica que proviene, bueno, de Hegel y de Marx, de que la situación de los oprimidos puede dialécticamente superar la situación de todos los oprimidos y liberar incluso a los opresores de sus situaciones de violencia estructural. Eh, es decir, el hombre proletario, según el esquema marxista, al liberarse a sí mismo de sus cadenas de opresión, libera al burgués de su situación de, digamos, esquizofrenia social o de esquizofrenia mental. En ese sentido, la liberación de la mujer supone la liberación de la humanidad en su conjunto en esta relación progresista dialéctica. Hay que ver si todavía mantenemos ese punto de vista de que los oprimidos no pueden convertirse en opresores por el solo hecho de que existiría una linealidad histórica que te permite, bueno, ir en una dirección progresista y de mayor racionalidad y organización de el cosmos humano. Simplemente ese sería básicamente el planteo. Sin más, creo que grabaré otro video cuando pueda, pero de todas formas leí apenas la introducción y el video se me hizo de 20 minutos, así que bueno, saludos.